Si estás pensando en empezar a invertir en 2026, este video no es para decirte qué comprar, sino cómo pensar antes de invertir. Porque el mayor error de los nuevos inversionistas no es elegir mal un activo, es entrar al mercado sin criterio. Hoy te voy a explicar los pilares básicos que necesitas entender antes de poner tu primer dólar en el mercado en 2026. Vamos a hablar de cómo entender el entorno antes de invertir en 2026. ¿Por qué conocer tu perfil es clave antes de poner tu dinero en riesgo? La diferencia entre invertir y especular. Cómo gestionar el riesgo antes de pensar en ganar. ¿Por qué este camino no es solo financiero, es mental y requiere criterio? Si entiendes esto, vas a evitar muchos errores comunes y vas a empezar con una base mucho más sólida. Y algo importante antes de seguir, invertir en 2026 no es lo mismo que invertir hace 5 o 10 años. El contexto cambió, el mercado es más exigente y por eso improvisar hoy sale mucho más caro. Antes de seguir, si quieres más contenido real sobre cómo invertir sin venderte humo, suscríbete al canal, deja tu like y coméntame desde qué país me estás viendo. Ahora sí, vamos con lo que importa. Porque antes de pensar qué comprar, lo primero que tienes que entender es dónde estás parado. Entender el terreno. Antes de entrar, los mercados se mueven por ciclos. No siempre es momento de crecer agresivamente y no siempre es momento de asumir riesgo. En 2026 vamos a estar en un entorno donde el dinero no es tan barato como antes. El mercado es más exigente y las oportunidades existen, pero son más selectivas. Esto implica que no todo sube y que invertir va a requerir más análisis y más paciencia. Por eso, antes de invertir tienes que entender en qué tipo de entorno estás entrando. Y una vez entiendes el entorno viene la siguiente capa. Invertir no es improvisar. Invertir es tener un método, es saber qué estás haciendo, por qué lo estás haciendo y qué riesgo estás dispuesto a asumir. En un mercado como el de 2026, entrar sin método es una de las formas más rápidas de equivocarte. Ahora, dentro de ese método, existen distintas formas de participar en el mercado. Algunas personas se sienten más cómodas construyendo a largo plazo, otras operando movimientos más cortos. No porque una sea mejor que la otra, sino porque responden a contextos y perfiles distintos. El error no es elegir un camino u otro. El error es entrar sin entender cuál encaja contigo y con el momento del mercado. Porque al final este negocio no se trata solo del mercado, se trata de ti, de tu carácter, de tu paciencia, de cómo reaccionas cuando el dinero se mueve. Hay personas que se alteran con pérdidas pequeñas y otras que pueden manejar movimientos grandes porque entienden que forman parte del plan. Por eso, antes de invertir en 2026, lo primero no es decidir qué comprar, sino entender cómo funciona el entorno y cómo reaccionas tú dentro de él. Conocer tu perfil antes de invertir. Y aquí viene el siguiente punto clave, porque una vez entiendes en qué entorno estás invirtiendo, la siguiente pregunta no es qué activo elegir. La pregunta es esta: ¿qué tipo de inversionista soy yo? Y no hablo de lo que te gustaría hacer. Hablo de lo que realmente puedes manejar cuando el mercado se mueve. Porque el mercado no solo prueba tus conocimientos, prueba tu carácter. Antes de invertir, necesitas identificar tu perfil. De forma general existen 3 grandes perfiles. Primero, el conservador. Prefiere avanzar despacio. Prioriza la seguridad y no se siente cómodo con grandes fluctuaciones. Segundo, el moderado. Acepta pequeñas pérdidas a cambio de buscar resultados consistentes en el tiempo. Tercero, el agresivo. Busca movimientos más grandes, asume más riesgo, pero lo hace con estrategia y control. Y algo importante, ninguno es mejor que otro. El problema aparece cuando no inviertes de acuerdo a tu perfil, porque cuando un conservador intenta operar como agresivo, termina estresado, ansioso y quemado. Y cuando un agresivo intenta invertir como conservador, se aburre, se frustra y rompe su propio plan. Por eso, antes de invertir en 2026, es clave que pienses en esto. ¿Cómo eres tú? ¿Cuánto riesgo puedes tolerar? ¿Y cuáles son tus objetivos a largo plazo? El verdadero secreto no está en copiar estrategias, está en construir un sistema que encaje contigo, con tu tiempo, con tu carácter, con tu etapa de vida. Y algo tranquilo para cerrar este punto. Muchas veces empiezas creyendo que eres un perfil y con el tiempo descubres que eres otro. Eso es parte del proceso. Lo importante es empezar con conciencia, no con impulso. Diferencia entre invertir y especular. Y una vez conoces tu perfil, hay algo que marca la diferencia entre los que avanzan y los que se quedan en el camino. Invertir no es lo mismo que especular. Invertir implica un análisis previo,
expectativas realistas y un plan claro antes de entrar. Es decir, sabes qué estás haciendo, por qué lo haces y qué harías si el mercado no va a tu favor. Especular, en cambio, es entrar por emoción, por moda o por miedo a quedarse fuera. Y en un mercado como el de 2026, esa diferencia se paga caro. Hoy el mercado castiga fuerte la especulación y premia la inversión con criterio. Por eso, antes de invertir, hazte esta pregunta simple. ¿Puedo explicar claramente por qué estoy en esta posición? Si la respuesta es no, probablemente todavía no deberías estar ahí. Gestión de riesgo. Antes de pensar en ganar, y una vez entiendes la diferencia entre invertir y especular, viene algo todavía más importante: la gestión de riesgo. Porque en el mercado no se sobrevive por ganar mucho, se sobrevive por no perder mal. Antes de invertir, hay una pregunta básica que casi nadie se hace. ¿Cuánto estoy dispuesto a perder si me equivoco? Porque equivocarte es parte del proceso. Lo que no puede pasar es que un solo error te saque del juego. Gestionar riesgo no es ser negativo, es ser realista, es entender que no todas las inversiones salen bien, no todos los movimientos funcionan y que perder también forma parte del camino. La diferencia está en cómo pierdes. Perder con un plan no es lo mismo que perder por impulso. Por eso, antes de invertir en 2026, no deberías preguntarte primero cuánto puedes ganar, sino cuánto estás dispuesto a perder sin afectar tu tranquilidad ni tu proceso. La mayoría no fracasa por falta de oportunidades. Fracasa por no tener límites, y en un mercado exigente como el actual, la gestión de riesgo no es un detalle técnico, es la base para mantenerse el tiempo suficiente como para que los resultados lleguen. Entender el contexto macro. Hay otro punto que no puedes ignorar antes de empezar a invertir en 2026. El contexto macroeconómico. No necesitas ser economista, pero sí necesitas entender el entorno en el que se mueve tu dinero, porque no es lo mismo invertir cuando el dinero es barato, hay mucha liquidez y el riesgo se recompensa, que invertir cuando las tasas son más altas, el crédito es más caro y el mercado es más selectivo. Variables como tasas de interés, inflación, decisiones de los bancos centrales influyen directamente en cómo se comportan los mercados. Cuando no entiendes el contexto macro, tienes expectativas irreales, te frustras con movimientos normales y terminas culpando al mercado de decisiones mal tomadas. En un entorno como el actual, el contexto pesa más que las promesas de rentabilidad. Por eso, antes de invertir en 2026, no se trata de predecir el mercado, sino de entender el escenario y ajustar tus decisiones a esa realidad. Invertir con contexto no te garantiza ganar siempre, pero sí te ayuda a no cometer errores evitables. Tu psicología como inversión. Y después de todo lo anterior, hay un punto que termina conectándolo todo: la psicología. Porque puedes entender el contexto, conocer tu perfil, tener criterio y gestionar el riesgo. Y aún así tomar malas decisiones si no sabes manejar tus emociones. El mercado constantemente pone a prueba tu paciencia, tu disciplina, tu capacidad de esperar, miedo cuando el mercado cae, euforia cuando todo sube, ansiedad por querer resultados rápidos. El problema no es sentir esas emociones, el problema es actuar desde ellas. Invertir bien no es reaccionar, es decidir. Y decidir bien implica respetar un plan, aceptar pérdidas controladas y no cambiar de estrategia cada vez que el mercado se mueve. En 2026, con un mercado más exigente, la diferencia entre los que se mantienen y los que se frustran va a estar muchas veces en la cabeza. Y eso nos lleva al punto final, porque después de entender el entorno, definir tu perfil, diferenciar invertir de especular, gestionar el riesgo y tener contexto, lo que queda no es una estrategia secreta, es una forma de pensar. Si vas a empezar a invertir en 2026, hazlo con bases, no con prisa, no con impulsos, no con promesas. Entiende el entorno, conoce tu perfil, invierte con criterio, gestiona el riesgo y cuida tu mentalidad. Antes de preguntarte qué comprar, aprende cómo pensar. Y si llegaste hasta aquí, ya diste el primer paso, porque no todo el mundo se detiene a atender antes de actuar. Eso ya te pone por delante de la mayoría. No va a ser fácil, te vas a frustrar, vas a dudar y en algún momento vas a querer rendirte. Pero te prometo algo: cuando empieces a entender cómo funciona el dinero, también vas a empezar a entender muchas cosas de tu propia vida. Si este mensaje te resonó, déjalo en los comentarios y dime si ya estás invirtiendo o si quieres empezar. Y si quieres aprender a hacerlo con estrategia y no con suerte, quédate en el canal. Aquí hablamos de inversión con criterio, con mentalidad y con visión realista. Porque esto no va de hacer dinero rápido, va de construir libertad. Y la libertad no se espera, se construye.